Vale, gente, ya estamos grabando. Vamos a hacer un tutorial así rollo de anime, ¿no? En este caso he elegido Higurashi, que creo que es bastante interesante. Tampoco es que sea el representante, ¿no? de la movida del anime. Pero como es un anime que me gusta, pues he dicho, venga, para. Bueno, empezaremos con Satoko. Satoko, vamos a ver si tengo por aquí esto. Vale. Satoko son 5 cabezas de proporción, ¿vale? Aquí al lado tenemos a Mion, que tiene 6 cabezas de proporción. Realmente con esto ya os hacéis una idea de cómo se dibujan prácticamente todos los personajes de Higurashi. Generalmente en el anime varían las proporciones de 1 a 6 cabezas. No es tan habitual ver 7 u 8 cabezas, ya que es más para una estética más realista. No sé si Ergo Proxy o Samurai Champloo podrían entrar en esa descripción. Debería comprobarlo. Pero bueno, básicamente cuando dibujéis pues personajes niños, pues 5 cabezas, 4 cabezas, ya va dependiendo de la edad que tenga. Y si dibujáis personajes adultos, pues ya con 6 cabezas, pues más que suficiente. Aquí, por ejemplo, tengo algunos ejemplos, ¿no? Antes de entrar con los ejemplos, os recuerdo que de perfil, así rollo plano, no tiene tanta volumetría como en el realista. En el realista, porque yo os puse unos ejemplos, sería, a ver, sería más o menos así. En cambio el anime lo simplifica así. Más o menos esa es la movida. Por lo demás, no creo que haya nada más que apuntar. Ya os digo, estudian anatomía humana, ¿vale? Aunque esto se aleje de la anatomía humana, realmente es aumentarle el tamaño de la cabeza y ya el cuerpo cambia las proporciones automáticamente. Con solo eso, pues ya tenéis, os hacéis una idea. Vale. Os muestro diferentes dibujos que he ido haciendo. Esto es importante, lo de la parte inferior. Que mucha gente dice, guau, voy a hacerle esto. Pero esto está mal, gente. Esto no queda bien. Esto no se hace porque no queda estético. Estamos simplificando, ¿vale? Entonces, desde este ángulo, pues no vamos a detallar una gran papada o vamos a tener en cuenta 1000 detalles que tienes debajo bueno, en la parte inferior de la cabeza, el cuello, por ahí. Más que nada, apunto este aspecto porque no se suelen dar ángulos en el anime. Rollo, pues con este tiro de cámara. Suelen haber, pero no es lo típico. Yo creo que es un poco por miedo a que quede raro o a lo mejor
También es porque cuesta mover los personajes en ese ángulo. También es posible. Tened en cuenta que el anime a nivel de dirección hay cierto estándar, ¿no? Entonces hay directores que se salen, ¿no? Un poco de la línea y hacen ángulos un poco más complicados, como podría ser Kyoto Animation, ¿no? Pero ejemplos hay bastantes. Vamos a ver. Luego tenemos el de Mion. Aquí tengo unos ejemplos de Mion que no... Este, por ejemplo, no me ha gustado mucho como me ha quedado. Siento que queda como raro, o rígido, o poco natural. Luego hice este, y aquí ya le pilló un poco más la dinámica, y dije, vale, ok, más este rollito, tal. Y luego ya por último hice este. Realmente tengo cosas por pulir de las 6 proporciones de cabeza. Realmente no cambia mucho, pero sí que es cierto que a lo mejor el tener que pensar en un intermedio entre el realismo y el anime más chibi sí que como que te raya un poco, ¿no? A mí, por ejemplo, la transición de 8 o 7 cabezas a 5, pues no se me hace tan rara porque es como directamente exageramos un montón. Aquí es como, vale, tienes que tener una balanza. Entonces, por ahí se os puede hacer un poco complicado. ¿Vale? De acuerdo. Volvemos a Satoko. Ahora vamos a hablar de unas imágenes. Aquí tomo unas cuantas imágenes. Vamos a analizarlas una por una, ¿vale? Aquí hay una sombra. Es una sombra ficticia, ¿vale? Esto es para darle como dramatismo. A ver, sinceramente, aquí veis como hay brillitos y demás. Yo los hubiese quitado. Quizás los han dejado para dar a entender que no es de noche. Si os fijáis aquí que sí es de noche, no tiene los brillos. Entonces, bueno, pueden ser varios factores. Luego aquí, por ejemplo, que está como en un mundo ficticio de fantasía, le han puesto como las líneas púrpuras. Y ya da ese efecto como más onírico, ¿no? Podríamos decir. Luego aquí rollo es más de terror, ¿no? Se les encoge las pupilas, ¿no? Eso es muy importante para la expresividad. Los personajes se asustan, encogen las pupilas y hacen muy grandes los ojos, ¿vale? Luego aquí el atardecer, la iluminación, aquí se contamina de naranja, ¿sabéis? Aquí igual en la noche es azul. No es una noche realista, porque si fuese una noche realista sería todo negro, ¿vale? No se vería nada. Esto lo hacen en el cine, que es falsificar la iluminación. Entonces ponen focos azules y ya tienen esa sensación como de oscuridad. En el anime lo hacen mucho. Y aquí pues tenemos la Satoko en su ámbito normal, ¿no? Dentro de una aula, tal, iluminación más típica. Y bueno, voy a pasar a poneros ejemplos. Vale, aquí tenemos los colores. Estos serían los colores base, ¿vale? Y luego tendríamos los brillitos. Los brillos son opcionales, pero podéis ponerlos si queréis. Por ejemplo, en el anime del 2006 no los ponían. Era un rollito como más oscuro, más apagado. Solo en el anime este que hizo el equipo de Passione. Buena referencia a los ojos. Sí que le añadió esto, que de hecho el diseñador es el mismo de Monogatari, si os habéis fijado en las facciones y demás. Trabajó en Shaft varios años. Vale. Luego,
yo le he puesto su exponer color, ¿vale? Para que dé esa sensación como de atardecer. ¿Veis? Podéis aumentarle más, menos. Pero tened en cuenta que cuanto más le pongáis, como que da más sensación como que la luz es más potente. Ahora podéis decir, guau, se siente como raro, tal, ¿no? Vale. Vamos a ver. He puesto el fondo este. Mira, de hecho os quito esto. ¿Veis que se siente como integrado, ¿no? El personaje. Pero bueno, si no os convence, tened en cuenta que es una foto, es más realista, tal. De hecho, si le quitase como cierta calidad, podría incluso dar más el pego, ¿no? Creo que hay una opción que se puede pictorizar. Sí, a ver. Se puede hacer esto, por ejemplo. ¿No? Que te da un poco más de blur, tal. Pero bueno, es más que nada para que lo tengáis en cuenta para el ejemplo que voy a hacer ahora. Voy a poner esto en naranja, que yo le he puesto color, ¿vale? Lo he puesto en capa color. Y ahora esto lo he puesto en subexponer color. Y entonces ya se siente integrado como este de aquí, ¿vale? Y por último, vamos a poner el personaje de noche, ¿vale? Esto es lo mismo, solo que en vez de color, al fondo le he puesto luz focal, ¿vale? Porque si lo ponía en color, es como que no parece de noche, parece como que ha perdido el color y es más brillante la foto. Eso, id experimentando cuál se siente mejor. Y otra cosa importante es quitar los brillitos, como he comentado antes, y así sí dará esa sensación como que es de noche. A lo mejor podéis sentir, guau, es que se ve poco, ¿no? El personaje. Le podéis quitar un poquito y demás para que destaque. Tened en cuenta que el personaje es lo que tiene que destacar en la escena, así que si tiene un poquito la iluminación más clara, no pasa nada. De hecho, se suelen hacer los fondos más realistas para que luego los diseños del anime pues resalten por contraste de calidad, ¿sabéis? Los elementos más simplificados siempre van a llamar más la atención que los realistas. Que luego también por eso ponen colores más chillones, ¿no? Brillan más, entonces se te va la mirada. Pero sí. Básicamente, esto sería casi todo lo importante que tenéis que tener en cuenta. De nuevo, aquí tenéis las proporciones y demás. Os recomiendo que tengáis en cuenta que tenéis que investigar cómo se diseñan los personajes. Poner, no sé, figuras y diseños de personajes, tal, y os saldrá. O de la serie que queráis. Y aquí, por ejemplo, de nuevo, esto no sería posible en la realidad. ¿Sabéis? No tendría la boca así. Y menos tendría como esta parte eh, tapada. ¿Veis? Que tiene esta parte que es como... ¿Por qué? En la realidad sería así, realmente. Pero al final tened en cuenta que estamos simplificando la realidad y da un poco igual si nos saltamos algunos elementos y demás. También algo que se suele hacer cuando se exageran estos diseños es aumentarles el tamaño de las manos, de los pies.
bueno, sería cambiarle los cánones, ¿no? De las proporciones. Pero bueno, esos son detalles que podéis añadirlos o no. Y básicamente ese sería el tutorial de cómo dibujar, ¿no? Personajes anime. Pues bueno, en este caso he utilizado Higurashi. No sé si querríais ver rollo otros diseños de anime, pero realmente estaría contando un poco lo mismo, ¿no? Pero bueno, a la gente le mola estas movidas y nunca se sabe, ¿no? De hecho, a lo mejor hago algún speed paint, ¿no? De Higurashi, de estas series. Sería interesante, ¿no? El de Oshinoko gustó bastante. Entonces puede estar guay. Pero bueno, gente, 16 minutos, nada mal, nada mal. Pensé que tomaría más tiempo, pero lo he tenido aquí muy bien preparado, así que pues básicamente eso. Bueno, por último, como he comentado antes, aquí os he puesto estos ejemplos, pero si queréis dibujar un personaje masculino, las proporciones no cambian mucho. Si acaso aumentarle el tamaño de los hombros y reducirle el de las caderas, pero ya está. Es solo eso. Vale, gente, nos vemos en la próxima, ¿vale? Así que, chao.